Todo empezó con una foto que nadie pudo explicar. Un hombre tomó esta imagen y desapareció horas después. Desde entonces dicen que aparece en tus peores pesadillas. El otoño de 1887 llegó a Londres como una maldición envuelta en niebla. Recuerdo cada detalle de aquella mañana cuando todo comenzó. El repiqueteo incesante de la lluvia contra los cristales de mi estudio en Baker Street, el aroma amargo del té que se enfriaba en mi escritorio y el sonido de pasos apresurados subiendo por las escaleras de madera que crujían bajo el peso de la desesperación. Mi nombre es Almanaque, detectivo de profesión, cazador de sombras por vocación. Durante más de una década me he dedicado a resolver aquellos casos que Scotland Yard prefiere ignorar, aquellos misterios que desafían la lógica y abrazan lo imposible. En esta ciudad de contrastes, donde el vapor de las fábricas se mezcla con los susurros de lo sobrenatural, he aprendido que la verdad a menudo yace más allá de lo que los ojos pueden ver. Aquella mañana de octubre, cuando la señora Pemberton irrumpió en mi oficina con los ojos enrojecidos por el llanto y las manos temblorosas, no podía imaginar que estaba a punto de enfrentarme al caso más perturbador de mi carrera. Un caso que me llevaría a los rincones más oscuros de la sociedad londinense y me haría cuestionar la naturaleza misma de la realidad. «Detective Almanaque», murmuró la mujer, su voz quebrada como cristal sobre piedra. «Mi esposo ha desaparecido, pero no de la manera que usted podría pensar». Me incorporé en mi sillón de cuero, estudiando el rostro demacrado de aquella dama de mediana edad. Sus ropas, aunque elegantes, mostraban signos de descuido. Su cabello, normalmente recogido en un moño impecable según las costumbres de la época, colgaba en mechones rebeldes. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Contenían un terror tan profundo que parecía haber echado raíces en su alma. «Siéntese, señora Pemberton», le dije sirviendo una copa de brandy. «Cuénteme todo desde el principio». Ella se acomodó en la silla frente a mi escritorio, sus manos aferrándose al bolso como si fuera un salvavidas. «Charles y yo llevamos casados 20 años, detective. Es un hombre de rutinas estrictas, un comerciante respetable que nunca ha dado motivos para preocuparse. Cada mañana se levanta a las 6, lee el Times mientras desayuna, revisa su correspondencia comercial y sale hacia su oficina en Cheapside exactamente a las 8:15. Cada noche regresa a las 6. Cena conmigo mientras me cuenta los acontecimientos del día y lee en su estudio hasta las 10. 20 años, detective. 20 años sin una sola variación». Se detuvo para tomar un sorbo del brandy, sus manos temblando ligeramente. «Pero hace 3 días». Su voz se desvaneció en un susurro. «Hace 3 días adquirió un espejo». Un espejo. En cualquier otro contexto, aquello habría sonado trivial, casi ridículo. Pero los años me habían enseñado que los objetos más cotidianos a menudo ocultan los secretos más terribles. Una vez investigué un caso donde un simple reloj de bolsillo había llevado a 3 hombres al suicidio. En otra ocasión, un conjunto de cubiertos de plata había sido el catalizador para una serie de asesinatos que habían aterrorizado Whitechapel durante meses. Había algo en sus ojos cuando entró en casa con ese espejo, continuó la señora Pemberton. Una obsesión que nunca había visto antes. Lo cargaba como si fuera el tesoro más preciado del mundo, murmurando sobre su extraordinaria belleza y su poder magnético. Cuando le pregunté dónde lo había conseguido, me miró como si hubiera olvidado momentáneamente que yo existía. Continué. La animé, encendiendo mi pipa. Era un espejo, antiguo, de marco dorado, con grabados extraños alrededor del borde. Lo compró en una subasta de objetos pertenecientes a la mansión Blackmoor. ¿Conoce ese lugar? El nombre me erizó la piel como si hubiera tocado una lápida helada en pleno invierno. Blackmoor, una mansión en las afueras de Londres, hogar de una familia que había desaparecido misteriosamente 50 años atrás, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta y una reputación que se había vuelto leyenda urbana entre los habitantes de los barrios cercanos. Los rumores sobre ese lugar eran tantos como las ratas en los túneles del metro. Asesinatos rituales realizados bajo la luz de la luna llena, pactos con entidades demoníacas sellados con sangre, experimentos con lo oculto que habían abierto puertas que nunca debieron abrirse. Los lugareños aseguraban escuchar lamentos que emergían de la mansión abandonada durante las noches sin luna, y más de un borracho había jurado ver luces fantasmales moviéndose por las ventanas tapiadas. Durante mis años como investigador,
Había escuchado el nombre de Blackmoor susurrado en los rincones más oscuros de Londres, en tabernas donde se reunían los buscadores de tesoros que exploraban ruinas, en círculos espiritistas donde las médiums fingían comunicarse con los muertos, en los pasillos de Scotland Yard donde los inspectores más veteranos contaban historias para asustar a los novatos. Nunca había prestado mucha atención a esas historias, considerándolas supersticiones de gente ignorante o invenciones de mentes que buscaban explicaciones sobrenaturales para tragedias perfectamente mundanas. Pero ahora, sentado frente a una mujer cuyo terror era palpable como el humo de mi pipa, comenzaba a reconsiderar mi escepticismo. Sí, conozco la mansión, respondí. ¿Qué sucedió después de que su esposo trajera el espejo a casa? Los ojos de la señora Pemberton se llenaron de lágrimas. Al principio no noté nada extraño. Charles colocó el espejo en su estudio, decía que le daba un aire distinguido al lugar. Pero entonces comenzaron los susurros. ¿Susurros? Por las noches, detective. Voces que parecían venir de dentro del espejo. Charles decía que eran solo las tuberías, pero yo sabía que no. Y entonces, su voz se quebró completamente. Entonces comenzó a cambiar. Me incliné hacia adelante, intrigado. ¿En qué sentido? Comenzó a pasar horas frente al espejo, hablando con alguien o con algo. Cuando le preguntaba con quién hablaba, se enfadaba. Decía que no podía escuchar a su amigo si yo lo interrumpía. Sus ojos se volvieron distantes, como si estuviera viendo constantemente algo que yo no podía percibir. Y su reflejo se detuvo, respirando con dificultad. ¿Qué pasaba con su reflejo, señora Pemberton? No coincidía con él, detective. A veces, cuando Charles se movía hacia la izquierda, su reflejo se movía hacia la derecha. Otras veces, el reflejo sonreía cuando Charles estaba serio, o viceversa. Era como si, buscó las palabras, como si hubiera dos Charles y uno de ellos estuviera atrapado del otro lado del cristal. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Había investigado casos de posesión, de objetos malditos, de entidades sobrenaturales, pero nunca algo así. ¿Dónde está su esposo ahora?, pregunté. Esa es la cuestión, detective. Hace 2 noches fui a buscarle para la cena y lo encontré de pie frente al espejo, pero su reflejo no estaba allí. El espejo mostraba la habitación vacía, pero Charles seguía parado frente a él, inmóvil como una estatua. Cuando traté de tocarlo, mi mano pasó a través de él como si fuera humo. Y entonces, ayer por la mañana, había desaparecido completamente, pero su reflejo seguía en el espejo, moviéndose, tratando de comunicarse conmigo. El silencio llenó la habitación como niebla espesa. Afuera, el repiqueteo de la lluvia se había intensificado, y los rayos ocasionales del sol otoñal creaban juegos de luces y sombras que danzaban en las paredes de mi estudio. Necesito ver ese espejo, dije finalmente. La señora Pemberton asintió, pero sus ojos mostraron un terror renovado. Tenía la esperanza de que dijera eso, detective. Pero debo advertirle, desde que Charles desapareció, el espejo ha estado mostrando cosas. Imágenes de lugares que no reconozco, personas que no existen, y por las noches escucho voces que vienen de él. Muchas voces. Me puse en pie y tomé mi abrigo del perchero. La tarde ya comenzaba a caer sobre Londres, tiñendo el cielo de un gris plomizo que presagiaba otra noche de misterios y terrores ocultos. Vamos, señora Pemberton, es hora de visitar a su esposo. Mientras salíamos al aire frío de octubre, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que estaba a punto de adentrarme en un caso que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad. El eco de nuestros pasos resonaba en las calles empedradas, mezclándose con el lamento del viento que parecía susurrar advertencias que no logré descifrar. La mansión de los Pemberton se alzaba en Kensington como una sombra contra el cielo, oscurecido. Era una construcción típica de la época: ladrillo rojo, ventanas altas y estrechas, jardines que otrora fueron elegantes, pero que ahora mostraban signos de abandono. Mientras nos acercábamos, noté que las cortinas de varias ventanas se movían ligeramente, como si alguien estuviera observándonos desde el interior. ¿Vive sola ahora?, pregunté. Con los sirvientes, respondió la señora Pemberton, aunque 3 de ellos han renunciado desde que llegó el espejo. Dicen que escuchan voces en la noche, que ven sombras moverse donde no debería haber nada. Entramos en la casa y inmediatamente sentí un cambio en la atmósfera. El aire parecía más denso, cargado de una tensión eléctrica que me erizó los cabellos de la nuca. Los pasillos, iluminados por lámparas de gas que parpadeaban irregularmente, se extendían ante nosotros como túneles que llevaran a lo desconocido. El estudio está en el 2º piso, murmuró la señora Pemberton, guiándome por una escalera de madera que crujía ominosamente bajo nuestros pies.
Mientras subíamos comencé a escuchar algo. Un murmullo constante, como voces distantes, manteniendo una conversación ininteligible. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, creando un efecto desorientador que me obligó a detenerme un momento para recuperar el equilibrio. ¿Lo escucha?, preguntó la señora Pemberton. Sí, respondí. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde la primera noche que trajimos el espejo. Charles decía que eran solo los ruidos normales de una casa vieja, pero yo sabía que era algo más. Llegamos al segundo piso y ella me condujo por un pasillo alfombrado hasta una puerta de roble, oscuro. Antes de abrirla, se volvió hacia mí con expresión suplicante. Detective, debe prometerme que no se acercará demasiado al espejo. Desde que Charles desapareció he notado que parece atraer a las personas, como si tuviera vida propia. Asentí y ella abrió la puerta. El estudio de Charles Pemberton era exactamente lo que esperaría de un comerciante próspero. Estanterías, llenas de libros encuadernados en cuero, un escritorio de caoba, sillones tapizados en terciopelo verde y una chimenea donde los últimos rescoldos del fuego matutino aún brillaban débilmente. Pero dominando toda la habitación como un portal hacia otro mundo se alzaba el espejo. Era magnífico y terrible a la vez. El marco dorado estaba adornado con grabados que parecían moverse bajo la luz parpadeante de las lámparas. Figuras que danzaban en espirales hipnóticas, símbolos que no reconocí pero que me resultaron inquietantemente familiares, y en el centro de todo la superficie del espejo que no reflejaba la habitación como debería, sino que mostraba algo completamente diferente. «Dios mío», murmuré, acercándome lentamente. En lugar del reflejo de la habitación, el espejo mostraba lo que parecía ser una sala de estar victoriana, pero diferente a la que ocupábamos. Los muebles estaban dispuestos de manera similar, pero sus colores eran más apagados, como si estuvieran cubiertos por años de polvo. Y allí, sentado en uno de los sillones, estaba Charles Pemberton, pero no era exactamente Charles. Su ropa era la misma que su esposa me había descrito que llevaba el día de su desaparición, pero su postura era diferente, más erguida, más confiada. Sus ojos, que según las fotografías que había visto eran de un marrón cálido, ahora brillaban con una luz extraña, casi plateada. Y cuando me vio acercarme al espejo, sonrió de una manera que me heló la sangre. ¿Puede verlo?, preguntó la señora Pemberton desde el umbral de la puerta, sin atreverse a entrar completamente en la habitación. Sí, respondí sin apartar la vista del espejo. Está ahí, pero hay algo diferente en él. Charles del espejo se puso en pie y caminó hacia lo que sería la superficie del cristal desde su lado. Cuando llegó hasta ella puso las palmas de sus manos contra el vidrio, y yo pude ver que sus labios se movían, como si estuviera tratando de decirme algo. Me acerqué más, tratando de leer sus labios. Las palabras que formaba parecían ser: «No soy yo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Si Charles no era Charles, entonces ¿qué era? ¿Y dónde estaba el verdadero Charles Pemberton? «Señora Pemberton», dije sin voltearme, «necesito que me cuente todo lo que sabe sobre la mansión Blackmore y la familia que la habitaba». La información que la señora Pemberton me proporcionó esa noche fue fragmentaria, como piezas de un rompecabezas dispersas por décadas de rumores y leyendas urbanas. Pero entre las medias verdades y las supersticiones comencé a vislumbrar el contorno de una historia que superaba mis peores pesadillas. Pasé la madrugada en vela, consultando todos los archivos y documentos que tenía en mi biblioteca personal sobre casos sobrenaturales en Londres. Entre pergaminos amarillentos y recortes de periódicos encontré 3 menciones breves de la mansión Blackmore. Una en un diario de un anticuario que había visitado la propiedad semanas antes de la desaparición de la familia. Otra en las memorias de un inspector de Scotland Yard que había participado en la investigación inicial. Y una tercera en los registros de una casa de subastas que había liquidado los bienes de la mansión en 1838. Al día siguiente, armado con estas referencias, me dirigí a los archivos municipales de Londres, un edificio gris e imponente donde los secretos de la ciudad dormían bajo capas de polvo y burocracia. El anciano archivista, un hombre llamado Pembroke que parecía haber nacido entre los documentos históricos, me recibió con la mezcla de curiosidad y desconfianza reservada para quienes hacían preguntas sobre temas que la gente prefería olvidar. «Blackmore», murmuró mientras me guiaba por pasillos estrechos flanqueados por estanterías que se alzaban hasta perderse en las sombras del techo. Hace años que nadie pregunta por esa familia. La mayoría prefiere fingir que nunca existieron.
Los documentos que me mostró pintaban un cuadro progresivamente más inquietante de Cornelius Blackmore y su obsesión con lo que los informes describían como fenómenos especulares anómalos. La mansión Blackmore había pertenecido a Cornelius Blackmore, un aristócrata excéntrico que había hecho fortuna en las colonias de la India antes de regresar a Londres en 1835. Según los registros comerciales, había invertido sumas extraordinarias en la importación de objetos esotéricos, cristales tallados por artesanos tibetanos, espejos fabricados según diseños encontrados en manuscritos medievales y gemas que según las facturas poseían propiedades metafísicas excepcionales. Creía, me explicó Pembroke mientras revisábamos documentos amarillentos por el tiempo, que cada persona tenía dos almas, una que habitaba en el mundo físico y otra que existía en lo que él denominaba el reino del reflejo. Sus diarios, que fueron encontrados después de la desaparición, estaban llenos de teorías sobre dimensiones paralelas, sobre la posibilidad de intercambiar lugares con versiones alternativas de uno mismo. ¿Qué tipo de experimento realizaba? El anciano me miró por encima de sus anteojos, sus ojos nublados por las cataratas pero aún perspicaces. Según los testimonios de los sirvientes que sobrevivieron a los primeros años, Blackmore había construido una habitación especial en el sótano de su mansión. La llamaba el laboratorio de los reflejos. Gastó una fortuna en espejos de Eisenman y todos los tamaños y procedencias, disponiéndolos según patrones geométricos complejos que había encontrado en textos ocultistas. Pembroke extrajo un folder especialmente grueso de uno de los archivos y lo colocó sobre la mesa de lectura. Al abrirlo, encontré diagramas detallados de la disposición de los espejos, escritos en la letra meticulosa de Cornelius Blackmore. Los dibujos mostraban círculos concéntricos de espejos, con anotaciones en latín y símbolos que no reconocí. Los sirvientes que trabajaron en la mansión durante los primeros años reportaron fenómenos inquietantes, continuó Pembroke. Decían que Blackmore pasaba días enteros encerrado en esa habitación subterránea, manteniendo conversaciones con personas que nadie más podía ver. Algunos juraron escuchar múltiples voces diferentes saliendo de la habitación como si hubiera una reunión en progreso, pero cuando abrían la puerta solo encontraban a Blackmore parado frente a los espejos. ¿Y su familia? ¿Su esposa e hijos participaban en estos experimentos? Al principio no. Margaret Blackmore era una mujer devota, proveniente de una familia respetable. Los registros parroquiales muestran que al principio trataba de disuadir a su esposo de sus aficiones poco cristianas, pero gradualmente algo cambió. Los vecinos comenzaron a reportar que ya no la veían en misa los domingos, que cuando salía de la mansión parecía diferente, como si fuera otra persona ocupando su cuerpo. Un frío familiar comenzó a extenderse por mi pecho. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Sus movimientos, su manera de hablar, incluso su postura. Una vecina, la señora Hardwell, dejó testimonio de que un día se encontró con Margaret en el mercado y la saludó como de costumbre, pero Margaret la miró como si nunca la hubiera visto antes. Cuando la señora Hardwell le recordó que habían sido vecinas durante 5 años, Margaret sonrió de una manera que la perturbó profundamente y le dijo: «Ah, sí, mi otra yo conocía muy bien a su otra usted. ¿Qué tipo de experimentos?». El anciano me miró por encima de sus anteojos, sus ojos nublados por las cataratas pero aún perspicaces. Dicen que construyó una habitación llena de espejos en el sótano de su mansión. Los llamaba ventanas entre mundos. La historia cuenta que pasaba días enteros allí, hablando con lo que él aseguraba eran versiones alternativas de sí mismo. ¿Y qué le sucedió a él y a su familia? Desaparecieron en 1837. Todos. Cornelius, su esposa Margaret, sus 3 hijos, incluso los sirvientes. Cuando las autoridades finalmente entraron en la mansión, encontraron la casa vacía pero intacta, como si todos se hubieran desvanecido. Nunca encontraron los cuerpos. Esa noche regresé a la casa de los Pemberton con más preguntas que respuestas. El espejo seguía mostrando la extraña habitación donde la figura que parecía ser Charles se movía inquieta, realizando actividades cotidianas pero de una manera mecánica, antinatural. A veces se detenía y miraba directamente hacia mí, como si pudiera verme observándolo. «Ha empeorado», me informó la señora Pemberton. «Durante el día, cuando hay más luz, a veces el espejo muestra otros lugares. Habitaciones que no existen en esta casa, personas que no reconozco. Y por las noches, ¿qué sucede por las noches? Escucho voces, docenas de ellas, hombres, mujeres, niños. Hablan todos a la vez, como si estuvieran tratando de advertirme de algo, pero no puedo entender lo que dicen. Decidí pasar la noche en la casa, instalando mi equipo de investigación en el estudio.
Había aprendido a lo largo de los años que los fenómenos sobrenaturales tendían a intensificarse durante las horas de oscuridad cuando el velo entre lo conocido y lo desconocido se volvía más delgado. A medida que la noche avanzaba, el comportamiento del espejo se volvió más errático. La imagen cambiaba constantemente. A veces mostraba la sala donde estaba Charles, otras veces revelaba habitaciones diferentes, todas decoradas en el estilo victoriano pero con sutiles diferencias que las hacían inquietantes. En una de ellas, vi a una mujer que se parecía a la señora Pemberton, pero más joven y vestida con ropas de décadas pasadas. En otra, niños jugaban con juguetes que parecían moverse por sí solos. Pero fue alrededor de la medianoche cuando ocurrió algo que cambió completamente mi comprensión del caso. Estaba tomando notas cuando escuché un golpe seco, como si alguien hubiera tocado el cristal desde el interior del espejo. Levanté la vista y vi que Charles me estaba mirando directamente, pero esta vez sus labios se movían con una urgencia desesperada. Me acerqué tratando de leer lo que decía y finalmente logré entender. El sótano. Busca en el sótano. ¿El sótano? ¿Se refería al sótano de su propia casa o al de la mansión Blackmoor? Como si hubiera leído mis pensamientos, Charles señaló hacia abajo y luego trazó algo en el aire con su dedo. Al principio no pude distinguir qué era, pero luego me di cuenta de que estaba dibujando las letras BM, Blackmoor. La mañana siguiente, armado con linternas, cuerdas, herramientas y un revólver cargado, la experiencia me había enseñado que lo sobrenatural no siempre era inmaterial. Me dirigí a las ruinas de la mansión Blackmoor. El viaje hasta los páramos al este de Londres me llevó la mayor parte del día. Primero en tren hasta la estación más cercana, luego en un carruaje alquilado cuyo conductor se mostró cada vez más reacio a acercarse a nuestro destino. No me gusta ese lugar, señor, murmuró el cochero cuando finalmente se detuvo a casi 1 kilómetro de la mansión. Los caballos se ponen nerviosos, ¿sabe? Y hay algo en el aire, como si la propia tierra estuviera enferma. Tenía razón. Incluso a distancia podía sentir una opresión extraña, como si la atmósfera fuera más densa de lo normal. Los árboles que rodeaban la propiedad estaban retorcidos de maneras antinaturales, sus ramas entrelazándose en patrones que dolían a la vista. Ningún pájaro cantaba en esos bosques, ningún insecto zumbaba entre la maleza. El silencio era tan completo que mis propios pasos sobre las hojas secas sonaban como disparos. La mansión Blackmoor se alzaba entre la vegetación salvaje como un recordatorio marchito de glorias pasadas que quizás nunca habían sido tan gloriosas. Era una construcción masiva de piedra gris, con torres que se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. Las ventanas habían sido tapiadas con tablones que ahora estaban podridos y parcialmente desprendidos, revelando aberturas negras que parecían observar como ojos ciegos. Las enredaderas habían devorado las paredes con una ferocidad que sugería décadas de crecimiento descontrolado, creando patrones que desde ciertos ángulos parecían rostros contorsionados en expresiones de agonía. Un cartel desgastado, apenas legible bajo las manchas de humedad y musgo, advertía que la propiedad era peligrosa y que se prohibía el acceso. Pero los vándalos y buscadores de tesoros habían hecho su trabajo a lo largo de los años, creando suficientes brechas en las defensas como para permitir la entrada a quien fuera lo suficientemente determinado o imprudente. Me deslicé por una ventana rota en la parte trasera de la mansión, cortándome ligeramente la mano con un fragmento de cristal que sobresalía del marco. La herida sangraba más de lo esperado, y algo en la manera en que las gotas se esparcían por el suelo de mármol agrietado me perturbó de una forma que no podía explicar racionalmente. El interior de la mansión era un museo de la decadencia aristocrática. Muebles que una vez fueron elegantes yacían cubiertos por sábanas fantasmales que el tiempo había convertido en sudarios mohosos. Retratos de la familia Blackmoor colgaban torcidos en las paredes, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos con una intensidad que trascendía las limitaciones del arte. En más de una ocasión me detuve para examinar las pinturas más de cerca, notando detalles inquietantes, expresiones que parecían cambiar según el ángulo de visión, sombras que no correspondían con la iluminación original, y en varios casos, figuras adicionales que aparecían reflejadas en espejos pintados dentro de los propios retratos. La mansión estaba llena de espejos. No solo los grandes espejos ornamentados que esperaría encontrar en el hogar de un aristócrata, sino también pequeños espejos de mano esparcidos por mesas y aparadores, fragmentos de cristal reflectante incrustados en marcos de cuadros, y superficies pulidas que habían sido dispuestas de manera que crearan reflejos múltiples desde cualquier punto de la habitación. Encontrar la entrada al sótano requirió más esfuerzo del que había anticipado.
No había una puerta evidente que llevara a los niveles inferiores, y solo después de una búsqueda meticulosa descubrí la entrada oculta detrás de una estantería giratoria en lo que había sido la biblioteca de Blackmoor. El mecanismo, aunque oxidado, aún funcionaba, revelando una escalera de piedra que descendía hacia las profundidades de la tierra. El aire que emergía del sótano era diferente del resto de la mansión, más frío ciertamente, pero también cargado de una energía eléctrica que me erizó los cabellos de los brazos. Con cada paso que descendía, la temperatura parecía bajar varios grados y comencé a escuchar sonidos que no podía identificar. Susurros que podrían haber sido el viento filtrándose por grietas en la piedra, o podrían haber sido voces humanas manteniendo conversaciones en un idioma que no reconocía. Cuando finalmente llegué al fondo de la escalera y encendí mi linterna, lo que vi superó incluso mis expectativas más perturbadoras. El sótano de Blackmoor era exactamente como el archivista me había descrito. Una habitación circular completamente revestida de espejos. Docenas de ellos, de todos los tamaños y formas, creando un laberinto de reflejos infinitos que mareaba solo con mirarlo. Pero lo que más me impresionó fue que todos los espejos mostraban imágenes diferentes. En uno vi la sala de estar de los Pemberton, pero vacía. En otro, la misma sala pero con muebles diferentes, como si fuera de otra época. Un tercer espejo mostraba una versión de la habitación donde todo estaba al revés, como si fuera una imagen especular de la realidad. Y en el centro de todos, ellos, un espejo más grande que los demás, con un marco idéntico al que ahora se encontraba en casa de los Pemberton. Me acerqué al espejo central y lo que vi me dejó sin aliento. No mostraba una sola imagen, sino docenas de ellas superpuestas, como fotografías múltiples expuestas en una sola placa. Pude distinguir la figura de Cornelius Blackmoor, su esposa, sus hijos, sirvientes y decenas de otras personas que no reconocí. Todos parecían estar atrapados en el cristal, moviéndose lentamente, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Y entonces lo entendí. Los espejos no eran ventanas entre mundos, como Blackmoor había creído. Eran prisiones. Cada vez que alguien se miraba en ellos durante demasiado tiempo, el espejo capturaba una parte de su esencia, de su alma, mientras liberaba algo más para que ocupara su lugar en el mundo real. Charles Pemberton no había desaparecido. Había sido reemplazado por algo que había estado atrapado en el espejo durante décadas, quizás siglos. Pero ¿cómo podía liberar a todas esas almas atrapadas? ¿Y qué había pasado con las entidades que ahora ocupaban sus cuerpos en el mundo real? La respuesta vino en forma de una voz detrás de mí. Impresionante, ¿no es así, detective? Me volví y vi a un hombre elegantemente vestido, con ropas de mediados del siglo XIX. Su rostro me resultaba familiar, y entonces me di cuenta de dónde lo había visto. En uno de los retratos de la planta superior. Era Cornelius Blackmoor. ¿Cómo? ¿Es posible?, murmuré. Él sonrió, pero su sonrisa no tenía nada de humana. El mismo proceso que le sucedió al señor Pemberton me sucedió a mí hace 50 años, pero a diferencia de él, yo aprendí a controlar el intercambio. Ahora puedo moverme libremente entre ambos mundos, usando cuerpos prestados cuando es necesario. ¿Qué quiere? Libertad completa. Durante décadas he estado limitado a esta prisión de cristal, alimentándome de las almas que ocasionalmente caían en mi trampa. Pero usted, detective, me ha dado una oportunidad única. Un investigador de su reputación con contactos en toda la ciudad, imagine las posibilidades. Retrocedí, pero él se acercó con movimientos que desafiaban las leyes de la física, deslizándose más que caminando. No se resista, detective Almanaque. El proceso es relativamente indoloro. Y piense en las ventajas. Podrá resolver casos desde ambos lados de la realidad, ver cosas que ningún mortal ha visto jamás. Mientras hablaba, los espejos a mi alrededor comenzaron a brillar con una luz propia y pude escuchar las voces de mis cientos todas las almas atrapadas, gritando advertencias, suplicando ayuda. Entre ellas distinguí la voz del verdadero Charles Pemberton. Detective, los espejos se alimentan de la luz, rómpelos en la oscuridad. Entendí inmediatamente. Apagué mi linterna y la habitación se sumió en una oscuridad absoluta. Escuché el grito de rabia de Blackmoor y el sonido de cristales comenzando a agrietarse. Saqué mi bastón y comencé a golpear los espejos, guiándome por el sonido de los cristales quebrándose. Cada espejo que se rompía liberaba un destello de luz y el eco de voces que finalmente quedaban libres. Blackmoor gritaba, su forma volviéndose cada vez más transparente a medida que su fuente de poder se desvanecía. No puede detenerme. He esperado demasiado tiempo, pero sus protestas se volvieron cada vez más débiles hasta que finalmente se desvanecieron por completo. Cuando terminé de romper el último espejo, encendí nuevamente mi linterna.
La habitación estaba llena de fragmentos de cristal, pero el aire se sentía más ligero, libre de la opresión sobrenatural que había dominado el lugar. Regresé a casa de los Pemberton esa misma noche, esperando encontrar a Charles de vuelta con su esposa. Pero cuando llegué, la señora Pemberton me recibió con lágrimas en los ojos. «Ha vuelto», me dijo. «Pero algo está mal. Es él. Estoy segura de que es él, pero... ¿Pero qué? No recuerda nada de los últimos días. Dice que ha estado aquí todo el tiempo, que nunca desapareció. E insiste en que nunca compramos ningún espejo». Subimos al estudio y efectivamente Charles Pemberton estaba allí, leyendo tranquilamente en su sillón favorito. Cuando me vio entrar, se puso en pie con una sonrisa cordial. «Detective Almanaque, supongo. Mi esposa me ha contado que usted ha estado investigando algunos disturbios menores en la casa. Espero que haya encontrado una explicación racional». Miré hacia donde había estado el espejo. El espacio estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada allí. «¿Recuerda haber comprado un espejo, señor Pemberton?» Él frunció el ceño. «¿Un espejo? No, detective. ¿Por qué habría de comprar un espejo? Tenemos varios en la casa». Intercambié una mirada con la señora Pemberton. Sus ojos reflejaban la misma confusión y preocupación que yo sentía. Durante los días siguientes, investigué discretamente lo que había sucedido, pero cada pista que seguía se desvanecía como humo entre mis dedos. Visité la casa de subastas, donde supuestamente Charles había adquirido el espejo, pero el subastador me aseguró que no habían tenido ningún objeto procedente de Blackmoor en años. Más extraño aún, cuando revisé los registros de la subasta que la señora Pemberton había mencionado, no encontré ninguna entrada correspondiente a esa fecha. Hablé con los sirvientes que habían renunciado, rastreándolos hasta sus nuevos empleos en casas respetables de Londres. Pero cuando les pregunté sobre el espejo y los fenómenos extraños en la casa Pemberton, me miraron con genuina confusión. La doncella, una mujer llamada Mary, que según la señora Pemberton había huido despavorida una noche después de escuchar voces en el estudio, me aseguró que había dejado el empleo por diferencias salariales y no recordaba ningún espejo inusual. ¿Un espejo grande con marco dorado?, preguntó frunciendo el ceño. No, señor. Los Pemberton tienen espejos normales, como cualquier casa respetable. Nunca vi nada extraño allí. Era como si toda la experiencia hubiera sido borrada de la realidad, como si alguien hubiera reescrito los eventos de la semana anterior para eliminar cualquier evidencia de lo sobrenatural, excepto de la memoria de la señora Pemberton y la mía. Pero había algo más inquietante. Cuando regresé a mi propio estudio esa noche, encontré que mis notas sobre el caso habían cambiado. Las páginas que había llenado con detalles meticulosos sobre los espejos de Blackmoor, sobre las teorías de Cornelius, sobre los reflejos, sobre los testimonios de los sirvientes, todas mostraban ahora un texto diferente. En lugar de mis observaciones sobre fenómenos sobrenaturales, las páginas contenían notas sobre un caso completamente mundano. Un comerciante que había desarrollado síntomas de paranoia debido al estrés financiero, explicaciones racionales para cada uno de los eventos que había presenciado. Solo mi memoria permanecía intacta, preservando la verdad de lo que realmente había sucedido. Durante esa semana de incertidumbre, comencé a notar otros cambios sutiles en mi entorno. Los espejos de mi propio estudio, que nunca antes habían atraído mi atención, ahora parecían observarme con una intensidad incómoda. A veces, cuando me movía por la habitación, mi reflejo tardaba una fracción de segundo en seguir mis movimientos. En otras ocasiones, cuando estaba escribiendo en mi escritorio, podía jurar que mi reflejo en el espejo de pared seguía escribiendo incluso después de que yo hubiera dejado la pluma. Pero entonces, una semana después del aparente final del siguiente caso, recibí una visita que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había experimentado. Era un jueves lluvioso, una de esas tardes grises típicas de Londres, cuando la niebla se espesa tanto que las farolas de gas deben encenderse incluso durante el día. Estaba revisando correspondencia cuando escuché pasos en la escalera, seguidos por un golpe suave pero firme en mi puerta. «Detective Almanaque», dijo una voz femenina desde el otro lado. «Mi nombre es Margaret Blackmoor. Creo que necesitamos hablar urgentemente». Me quedé paralizado, la pluma cayendo de mis dedos para manchar el papel con tinta negra. Margaret Blackmoor había desaparecido junto con el resto de su familia en 1837, 50 años atrás. Era imposible que estuviera viva, mucho menos que estuviera tocando a mi puerta en 1887. «Eso es imposible», murmuré. Pero abrí la puerta, de todas formas. La mujer que se encontraba en el umbral era joven, aparentando tal vez 30 años, elegantemente vestida según la moda de décadas pasadas.
Su vestido era de seda azul oscuro, con encajes que se habían puesto de moda en los años 1830, y llevaba un camafeo en el cuello que parecía contener el retrato de un hombre que reconocí inmediatamente, Cornelius Blackmore. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran del mismo color gris pálido que había visto en los retratos de la mansión, pero contenían una profundidad de conocimiento y sufrimiento que solo podría haberse acumulado a lo largo de décadas de experiencias imposibles. «Permítame entrar, detective», dijo con una voz que resonaba con ecos de épocas pasadas. «Tenemos mucho de qué hablar y el tiempo se agota más rápido de lo que usted imagina». Se sentó frente a mi escritorio con la elegancia natural de una dama de la alta sociedad victoriana, pero había algo en sus movimientos que desafiaba las leyes naturales. Se movía con demasiada fluidez, como si fuera ligeramente menos sólida que las personas normales, y cuando la luz de la lámpara la iluminaba desde ciertos ángulos, podía jurar que veía a través de ella. Mi esposo no fue la víctima que... «¿Usted cree, detective?», comenzó sin preámbulos. Cornelius no fue un experimentador ingenuo que perdió el control de fuerzas que no comprendía. Fue el arquitecto deliberado de todo este horror, el creador de una trampa diseñada para permitirle vivir eternamente saltando de cuerpo en cuerpo, experimentando la vida desde múltiples perspectivas mientras condenaba a sus víctimas a una existencia atrapada entre espejos. Pero yo lo destruí. Vi cómo se desvanecía cuando rompí los espejos en el sótano. Margaret sonrió con una tristeza que parecía haber echado raíces en su alma. Destruyó uno de sus refugios, sí, pero Cornelius es más astuto de lo que cualquiera de sus víctimas podría imaginar. Ha tenido 50 años para perfeccionar su sistema, para crear múltiples puntos de anclaje en diferentes dimensiones reflejadas. El sótano de Blackmore era solo el primero, el experimento original. Desde entonces ha establecido docenas de otros laboratorios por toda Inglaterra y Europa. Un frío terrible comenzó a extenderse por mi pecho, como si acabara de tragar hielo. ¿Qué está tratando de decirme exactamente? El espejo que terminó en casa de los Pemberton no fue colocado allí por casualidad, detective. Cornelius había estado observándolo durante meses, estudiando sus rutinas, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Charles Pemberton fue seleccionado específicamente porque representaba el tipo de vida que mi esposo deseaba: experimentar, respetable, establecida, con conexiones sociales que podrían ser útiles. Pero Charles está bien ahora. Ha vuelto a su vida normal. ¿Está seguro de eso? La pregunta de Margaret resonó en mi estudio como el tañido de una campana fúnebre. ¿Realmente observó a Charles con la atención suficiente como para estar completamente seguro de que es la misma persona que desapareció? Pero yo lo destruí. Vi cómo se desvanecía cuando rompí los espejos. Destruyó uno de sus refugios, sí, pero Cornelius preparó varios. Ha estado saltando de cuerpo en cuerpo durante décadas, viviendo vidas completas y luego pasando a la siguiente cuando se aburría. El espejo que terminó en casa de los Pemberton no era una coincidencia. Fue colocado allí deliberadamente. Un frío terrible comenzó a extenderse por mi pecho. ¿Qué está tratando de decirme? Charles Pemberton nunca desapareció realmente, detective. Su alma sigue atrapada en el espejo junto con docenas de otras. Lo que usted vio en el espejo era real. Charles tratando de advertirle sobre lo que realmente estaba sucediendo. Pero lo que regresó a su casa no fue Charles. Me puse en pie bruscamente. ¿Entonces quién? Mi esposo, detective. Cornelius ha estado usando el cuerpo de Charles Pemberton durante la última semana. Y ahora que usted ha demostrado ser un investigador tan capaz, tan perspicaz, su voz se desvaneció. El sonido de pasos en la escalera me alertó de que alguien se acercaba a mi estudio. La puerta se abrió y entró Charles Pemberton, pero ahora que sabía la verdad pude ver las diferencias. La postura ligeramente más erguida, la confianza en sus movimientos y sobre todo esos ojos que brillaban con una inteligencia antigua y malévola. «Ah, Margaret», dijo con la voz de Charles pero con la cadencia de otro. «Veo que has llegado antes que yo. Siempre fuiste demasiado impaciente». «Cornelius», ella respondió con desprecio. «¿Cuándo terminará esta locura?» «Nunca, mi querida. La muerte es tan permanente. Esto es mucho más interesante». Se volvió hacia mí. «Detective Almanaque, espero que no esté demasiado molesto por el engaño, pero necesitaba que destruyera ese particular conjunto de espejos. Estaban volviéndose problemáticos. Demasiadas voces, demasiadas quejas. Era hora de hacer una limpieza. ¿Y ahora qué?», pregunté, mi mano moviéndose lentamente hacia el cajón de mi escritorio donde guardaba un revólver. «Ahora, mi querido detective,
Usted se convierte en mi nuevo proyecto. Un investigador de lo sobrenatural con su reputación podría abrir tantas puertas, resolver tantos misterios fascinantes. Piénselo como una oportunidad de ampliar sus horizontes. Pero mientras hablaba, Margaret se había movido silenciosamente detrás de él. En sus manos tenía algo que reconocí inmediatamente, un fragmento del espejo que había roto en el sótano de Blackmoor. «Cornelius», dijo suavemente. Él se volvió y ella le mostró el fragmento. Inmediatamente su expresión cambió de confianza a terror. «No, Margaret, hemos hablado de esto. No puedes... Llevo 50 años atrapada por tu locura, Cornelius. 50 años viendo cómo destruías vida tras vida. Es hora de que pagues». Presionó el fragmento de espejo contra el pecho de Charles Cornelius y inmediatamente comenzó a suceder algo extraordinario. La forma de Cornelius comenzó a separarse del cuerpo de Charles, como humo siendo aspirado por el cristal roto. Charles se tambaleó, sus ojos parpadeando entre la confusión y la comprensión gradual. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», murmuró con su propia voz. La verdadera voz de Charles Pemberton Cornelius, ahora apenas una silueta translúcida, luchaba contra la atracción del fragmento. «Margaret, después de todo lo que hemos compartido, lo que compartimos fue una prisión», respondió ella firmemente, «y es hora de que ambos la aceptemos». Con estas palabras se presionó el fragmento contra su propio pecho. Su forma comenzó a desvanecerse también, pero a diferencia de Cornelius, su expresión era de paz, casi de alivio. «Cuide de Charles, detective», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer junto con Cornelius en el cristal, que inmediatamente se desintegró en polvo. Charles Pemberton se desplomó en una silla, claramente desorientado pero finalmente libre. Durante las siguientes horas le ayudé a reconstruir los eventos de la última semana desde su perspectiva. Había estado consciente de todo, atrapado en su propio cuerpo, pero incapaz de controlarlo, forzado a observar mientras Cornelius usaba su forma. Fue como ser un prisionero en mi propia mente, me explicó. Podía ver, escuchar, sentir todo, pero no podía hablar, no podía moverme por mi propia voluntad. La experiencia más aterradora de mi vida. Le aseguré que el horror había terminado, pero una parte de mí se preguntaba si realmente era así. ¿Cuántos otros espejos había creado Cornelius? ¿Cuántas otras víctimas seguían atrapadas en algún lugar? Esas preguntas me perseguirían. Durante años, Charles regresó con su esposa, quien inicialmente no podía creer que todo hubiera sido real. Pero gradualmente, a medida que Charles recuperaba completamente su personalidad original, ella comenzó a aceptar que el horror que había vivido no había sido producto de su imaginación. En cuanto a mí, archivé el caso con mis notas más detalladas, pero sabía que nunca podría compartir la historia completa con nadie. ¿Quién me creería? ¿Y qué propósito serviría sembrar terror innecesario en la población? Pero sí tomé algunas precauciones. Publiqué varios artículos en periódicos locales advirtiendo sobre los peligros de comprar antigüedades sin conocer su procedencia, especialmente espejos ornamentados. También mantuve correspondencia con casas de subastas y anticuarios, alertándolos sobre cualquier objeto que pudiera tener conexión con la mansión Blackmoor. Algunos meses después recibí una carta de un coleccionista en Edimburgo que había adquirido un magnífico espejo gótico en una subasta. Describía experiencias inquietantemente similares a las de los Pemberton. Susurros nocturnos, reflejos que no coincidían con la realidad, una sensación de ser observado constantemente. Tomé el primer tren a Escocia, porque había aprendido algo fundamental sobre la naturaleza del mal durante el caso Blackmoor. Rara vez se destruye completamente. Se adapta, se transforma, encuentra nuevas formas de manifestarse. Y cuando eso sucede, debe haber alguien dispuesto a enfrentarlo. Alguien que comprenda que la línea entre lo real y lo imposible es mucho más delgada de lo que la mayoría de la gente imagina. Esa noche, mientras el tren avanzaba a través de la campiña inglesa bajo un cielo lleno de estrellas, reflexioné sobre todo lo que había aprendido. Los espejos de Blackmoor habían sido destruidos, Cornelius había sido derrotado y Charles Pemberton había sido liberado. Pero sabía que esto era solo el final de un capítulo, no del libro completo. Porque en una ciudad como Londres, donde las sombras guardan secretos milenarios y cada edificio victoriano podría ocultar horrores inimaginables, siempre habría otro caso esperando. Otra llamada desesperada en una noche de lluvia. Otro misterio que desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad. Y yo estaría allí, listo para aventurarme una vez más en la oscuridad, armado únicamente con mi inteligencia, mi experiencia y la certeza de que no importa cuán extraño o terrorífico pudiera ser un caso, siempre había una explicación.
aunque esa explicación a menudo fuera más perturbadora que el misterio mismo. El tren siguió su camino hacia el norte, llevándome hacia mi próxima confrontación con lo imposible. Pero esa, como dicen, es otra historia.